comunicar, ¿sí? Listo, comenzamos. Enfermería y rehabilitación. Por lo general, nosotros creo que tenemos orientado a que la rehabilitación física va a ser licenciado de terapia respiratoria, terapia física como tal, pero anteriormente era una actividad netamente de enfermería. No podíamos hablar de rehabilitación como tal si era un proceso que existía de enfermería. Luego se comenzaron a dar más las especialidades, las carreras como tal, y se creó esta carrera anexa que es derivada igual como la enfermería, de las ciencias médicas, que se creó como el cuidado como tal y de las actividades que ayudan a rehabilitar, o sea, a reactivar algo que existió, pero se perdió por muchos tipos de circunstancias de las cuales vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es la rehabilitación como tal? La palabra re es volver a hacer algo. Habilitus, que viene de son términos de latines como tal, de hábil, o sea, volver a ser hábil como tal, ¿no? Una definición que permite a una persona enferma o incapacitada con capacidades como tal que logre el más alto grado de autosuficiencia o que sea capaz. En el mejor de los casos se puede lograr, ¿no? ¿Sí? Estas capacidades pueden ser físicas, mentales, sociales, emocionales. Cuando nosotros hablamos de rehabilitación, no es que solamente es rehabilitación física. Existen procedimientos, ustedes tal vez han escuchado en algún momento, la rehabilitación social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas personas tienen tal vez un estrés postrauma, una alteración como tal que algo le conllevó a ser retraído, a no tener la parte como tal de ser sociable. Hay personas que son muy asociables, no tienen esa capacidad y necesitan estrategias de rehabilitación. En esa parte se va direccionando más del psicólogo, ¿sí? Pero existe como tal. Hay una parte que es muy bonito, un refrán que es de la enfermería que si nosotros no curamos o no tenemos la posibilidad de curar, debemos de acompañar, ¿sí? Esa parte de la compañía como tal, de nuestra, se podría decir, parte humana y no hacernos inhumanos, no la deshumanización de nuestra atención como tal de enfermería, hace que llegue a un paso más adelante de nuestra atención y eso incluso nos ayuda con los consejos, con el escuchar, con el apoyo emocional nos ayuda a una reinserción o una rehabilitación social, ¿sí? Y existen otro tipo de cosas, vocacionales, educacionales, económicas, hay un sinnúmero de rehabilitaciones, pero nuestra parte más está dirigida a la parte física, mental, social y emocional. El resto, incluso en la parte social, está el 100% se podría decir copado por los psicólogos, para eso estaba una especialidad. La parte física, de la misma manera, existen los fisioterapistas físicos como tal, ¿sí? Ellos son fisiatras, su nombre incluso lo dice del título, ¿sí? Tenemos nuestros objetivos, apoyo a perdón, ofrecer apoyo a la familia, integrarla. Siempre es muy importante, yo no puedo iniciar tal vez con, tenemos que hacer una reunión, tiene que estar usted y su familia. Hay situaciones que conllevan a que si yo no voy a hacer una rehabilitación física, lo tengo que hacer solo, ¿sí? Luego conlleva a integrar a más personas. Digamos, si es una parte emocional, que esa parte se encarga el psicólogo, ellos van a trabajar netamente primero con el paciente como tal y luego van a ir reinsertando a más personas. Entonces es un proceso que se va dando paulatinamente, que tal vez durante el proceso se va encontrando fallas o algo por el estilo y se va mejorando, pero al iniciar es directo con el paciente en la parte emocional, social y luego se pueden ir reintegrando. Cuando nosotros hablamos de rehabilitación física como tal, se pueden integrar de manera directa a las demás personas porque es muy importante incluso el yo hacer y enseñar, porque recordemos que usted no va a estar 24 horas con la atención de un paciente, van a haber más personas. Y digamos, usted hace una actividad, viene otra persona y esa otra persona no lo haga de la misma manera o no lo haga bien, existe la persona que está aprendiendo, que es parte de la familia, que es parte del entorno como tal del paciente, y va a buscar igual la misma manera que se vaya haciendo algo bien. Si usted lo hizo bien y la otra persona no lo está haciendo bien, pues el familiar, el cuidador, toma ese puesto y comienza a realizar la rehabilitación. Con ese objetivo como tal tenemos ese apoyo y esa integración a la familia, ¿no? Ayudar al paciente en su mejoría de su funcionamiento como tal, ¿no? Aumentar o mejorar las funciones específicas a lo que estemos actuando, participar en la recreación y prevenir el aumento de la limitación. Hay en una parte tal vez que nosotros hablábamos, si es que yo ya les di clase en algún momento, habíamos hablado sobre que cuando pasan ciertas sintomatologías y ciertas enfermedades, nos produce una limitación.
ya sea por enfermedades, ya sea por traumas, ya sea por golpes, choques, entre otro tipo de cosas. Y lo que nosotros queremos es que ese paciente se restablezca. Hablamos tal vez en una parte de las discapacidades, las limitaciones. A ustedes ahorita nosotros tenemos un sinnúmero de actividades, de programas, de procesos, que hay la integración social, económica, educativa, para que estas personas no sean limitantes, no sean limitadas, perdón, no se los limite como tal. O sea, ellos no tengan, es que esta persona como está en silla de ruedas no puede hacer ejercicio. Ellos tienen un sinnúmero de actividades. Y al momento de nosotros hacer rehabilitación, ya sea física, también hacemos la parte social para su reintegración en la sociedad, ¿sí? Y conlleva todo. Esto es un círculo que tenemos que actuar y tenemos que manejarlo bien, ¿sí? Ya. Tenemos panorama actual de nuestra rehabilitación. Cuando nosotros, nuevamente les digo, ahorita que nosotros hablamos tal vez de una rehabilitación como tal física, sabemos que existe en la mayoría de lugares de trabajos la parte de terapistas físicos, si hablamos de la parte de salud, las respiratorias, y si hablamos de la parte social, psicólogos, otro tipo de cosas, ¿sí? Pero es un servicio que da bastante demanda, ¿sí? Son servicios de bastante demanda. Los servicios de cirugía han tenido avances muy importantes en cuanto a incrementar esperanzas de vida en el ser humano, porque es muy importante, como yo les decía, no es solamente irnos a la parte física, es la parte mental. Yo sé que es muy difícil decir, sí, ustedes tienen que tener estas estrategias, tienen que saber, tienen que conocer, mejorar la parte mental. Es complicado, es un poco complejo, pero se tiene que ir direccionando. Listo, yo sé la parte física porque yo leí, yo aprendí, yo hice un curso de rehabilitación física, pero sí, ¿de qué me sirve tal vez a mí yo hacerle todas las actividades físicas y esa persona su parte social, mental, psicológica está afectada? Yo no puedo actuar mayor, como yo les decía al inicio de la clase, el acompañamiento, la motivación, tal vez el escuchar, eso ayuda mucho a la persona, pero esa no es mi profesión, esa no es mi fuerte, yo lo tengo que ir direccionando, no le voy a decir, oye, necesitas un psicólogo, o señor, señor, usted necesita un psicólogo. Voy direccionando para poder aumentar la esperanza de vida, no solamente con etapa física, porque yo puedo hacer todo. Yo voy a hacer las actividades físicas, de estiramiento, flexión, vamos a caminar, vamos a hacer movimientos pasivos, activos, pero todo eso conlleva un apoyo más, ¿sí? No nos olvidemos que no es solo la parte física, incluso la OMS da como concepto, la salud es el completo estado de bienestar físico, mental, social y no solo la falta de enfermedades, porque yo puedo estar físicamente bien. Hablemos de la salud mental. Ustedes muchos han escuchado suicidios, ¿sí? Que se lanzan del puente, que se inyectan, que no sé, un sinnúmero de cosas. Entonces, físicamente podemos estar en las mejores, óptimas, se podría decir, condiciones. Pero la parte mental es muy importante, ¿sí? Y esto conlleva también parte de. Entonces, como les digo nuevamente, para aclarar, no es nuestro fuerte, no es nuestra especialización, pero podemos ir direccionando con consejería. Acordémonos que trabajar no solo es con el paciente, sino con familiares, cuidadores, todo el entorno del paciente, y nosotros podemos ir insertando ese tipo de pensamientos, ¿no? Aumenta la proporción de pacientes que sobreviven con enfermedades y discapacidades crónicas. Habíamos hablado en alguna parte, cuando tenemos pacientes que están, digamos, postrados en una cama, el riesgo de producir tromboembolias, de producir un coágulo como tal, que puede llegar ya sea a los pulmones, a la parte cardíaca, en algún vaso como tal determinado, va a llevar a qué? Que ese paciente tenga en algún momento una parada cardíaca. ¿Por qué? Porque alguno de esos coágulos va a tapar, no va a bombear bien al corazón. Digamos, si habíamos hablado, de ejemplo, de un accidente cerebrovascular, el paciente está hemipléjico, no tiene movimientos, va a aumentar la falta de circulación, va a ser el alto riesgo de que produzca un coágulo y eso vaya a llevar al cerebro. Si ya tenía una hemiplegia, va a producir otro accidente cerebrovascular por la falta de circulación. ¿Sí? Entonces, todo se va llevando, se va relacionando con todo lo que uno va conociendo y vamos viendo el por qué se puede, ¿sí? Rehabilitación contribuye a que genere una calidad de vida óptima en los geriátricos, cuando hablamos de adultos mayores, manteniendo su capacidad funcional en óptimas condiciones y alcance del grado de dependencia. Aquí es algo muy importante y ustedes espero que tal vez
no lo lleguen a visualizar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un adulto mayor de tanta edad? Ah, es que él no puede, dale de comer. Ah, es que él no, pásale. Ah, es que él no tal cosa. No hay que limitarlos, como en una parte hablamos, porque ellos pierden la funcionalidad. Ellos se sienten, y en esta también actúa la parte mental, se sienten incapaces. Algunos sí que están bien conscientes, prefieren que les sirvan, pero hay una parte que llegamos o nos direccionamos a ser inútil, aunque suene feo, lo hacemos inútil que él ya no se va a sentir útil, va a perder la funcionalidad, ya no se va a levantar, no va a caminar, o prefieren de que, ah, te vas a cansar, mejor te compro una silla de ruedas. Y el paciente geriátrico camina, quiere comer, quiere hacer más actividades, pero la persona, cuidador, familiar, el entorno que le rodea, lo limita. Y nosotros tenemos que contribuir a que ese paciente se sienta útil, que tenga funcionalidad, que se sienta no solamente, ah, ya está viejito, ya estamos esperando que fallezca. No podemos mentalizarlo y encarnizarlo a una situación donde él tal vez todavía no llega a su momento de estar en eso. Tenemos que fomentar a que sea capaz, que sea útil, que sea funcional, que se levante. Recordemos que la movilidad ayuda a disminuir mucho el riesgo de tromboembolias. Entonces, todas esas situaciones es parte de nuestras actividades, ¿sí? En alguna parte, como yo les decía, ustedes están estudiando enfermería, ¿y qué le van a preguntar? Verás, mi papá tiene tal año y dice tal cosa, ¿qué será de hacer? Entonces nosotros tenemos que fomentar a que todo esto de nuestros tal vez desconocimientos lo guiemos a alguien que sí conozca. Si yo estoy en dudas, ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer es ir a un geriatra y el geriatra te va a ir direccionando en todo lo que tiene que hacer. Tal vez tiene que hacer ejercicio, yo te voy a ayudar si yo conozco y así sucesivamente, ¿no? Eso nos ayuda a que toda esta rehabilitación no solo sea física, sino social, mental. Recordemos que no nos podemos enfrascar solo en una cosa, ¿sí? Creo que ustedes en algún momento cuando trabajen, si es que ya trabajan muy bien, van a darse cuenta que el paciente es un todo, ¿sí? Es un todo y eso todos tenemos que tratar de abordarlo en el mejor de los casos necesarios, ¿no? Tenemos el equipo de rehabilitación. Aquí sí es un sinnúmero de equipos. Podemos hablar de enfermería, tenemos que hablar de auxiliares, podemos hablar de todo un poco, ¿sí? Ya no, ya no podemos hablar solo de, claro, el fisioterapista, claro, solo la enfermera. Existe el médico, el psicólogo que habíamos hablado hace un momento. También hablamos de la, no solo de la parte de recursos humanos, sino de la parte de recursos materiales, como vemos aquí, la familia como tal, porque habíamos hablado hace un momento que qué pasa con la familia, lo vuelve limitado. O sea, ejemplo, tenemos un paciente en silla de ruedas. No, es que él no va a salir porque no el carro en el bus no esto, no, ¿cómo lo voy a llevar si no tengo cómo, bla, bla, bla? O sea, no buscan estrategias y lo delimitan. Y aparte de la limitación física como tal, viene la parte mental. Entonces, todo se va relacionando y todo conlleva incluso aumentar enfermedades, no solamente físicas, recordemos, sino mentales también, ¿sí? Aquí hablamos del equipo, psicólogo, terapista vocacional, tenemos médico, fisiatra, consejero sexual, trabajador social, consejero vocacional, sí, tenemos fisioterapeutas como tal, recordemos que hablamos de físico, respiratorios, aquí también nos falta uno que es, incluso ahora poco se dio los terapistas o los, ¿cómo se llama eso? Se me fue el nombre, estos que ayudan a la terapia del lenguaje, sí, los terapistas del lenguaje. Son un sinnúmero de equipos y que se van aumentando, se van agregando, se va agregando todo como tal. ¿Para qué? Para llegar a un óptimo estado de salud, ¿sí? El papel de enfermería en la rehabilitación, prevención de complicaciones, restablecimiento y conservación de la salud física, psicosocial óptima, aplicación de plan de cuidados de enfermería, que ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Vámonos parte por parte, porque si no me equivoco no estaban desglosadas cada una. ¿Sí? Vamos a hablar esta parte. Ya, prevención de complicaciones. Nosotros cuando tenemos un paciente, digamos, hemipléjico, parapléjico, nosotros sabemos que esos pacientes no se van a mover. O si tenemos hemipléjico, digamos, de la cintura para abajo, listo, no se mueve, y su parte inferior va a tener falta de circulación. Alguien que me pueda decir qué pasa con estos pacientes, cuál es su riesgo, cuál es una de las complicaciones que más tiene. Si no, yo les pregunto. Si no me contesta, si no opina alguien, yo les pregunto.
Buenas noches, dice, de sufrir escaras. Muy bien, Yadira. Uno de lo que nosotros, como yo digo, la regla de oro de enfermería es tener aquí presente que nuestros pacientes no se pueden tener lesiones por presión que se denominan o las descargas que las conocíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque acordémonos que esas lesiones son el, el resultado, decir así, este es el cuidado de enfermería y este es el resultado. Lesiones, no tener lesiones, muy aparte de todo lo que nosotros hacemos, infecciones y bla, bla, bla. Pero eso es una de las partes muy importantes, porque es un indicador de calidad de enfermería, ¿sí? Entonces nosotros prevenimos ese tipo de complicaciones. Otro, por la falta de movilidad. ¿Qué puede pasar? Lo mencioné hace un momento. A ver, Susana Coque. A ver, Susana. A ver, ¿alguien más que quiera opinar? Recuerden que yo tomo en cuenta la participación para sus notas de los deberes. Dicen hipotonía también en un paciente. Sí, muy bien, las hipotonías son muy importantes. Sí, cuando nosotros tenemos, solo que ustedes pasen acostados mucho tiempo, ya tienen debilidad muscular y no se pueden ni levantar a veces, les pesa todo, el cansancio como tal. Sí, está muy bien. ¿Alguien más? Nuestra fuerza muscular se va. A ver, María López. Verán que, como les digo, todo se toma en cuenta. Ya, listo. Entonces, tenemos otra complicación o otra de las complicaciones que se dan muy seguidos. ¿Cuáles son? La coagulopatía. Cuando nosotros no realizamos movimientos como tal, podemos agregar a que esos pacientes produzcan como tal coágulos por la falta de circulación. Entonces nosotros tenemos que ayudar a esa movilización como tal, ¿sí? Y todo lo otro que ya hablamos. Si nosotros nos vamos sobre la física, tenemos un sinnúmero de cosas, las lesiones, las hipotonías que habló hace rato Yadira. Hablábamos también de las coagulopatías que acabo de mencionar. Ahora nos vamos a la parte psicológica. El sentirse inútil, el sentirse mal, el sentirse una carga, el sentirse otro tipo de cosas, viene a afectar la salud mental. Así que muy en cuenta ese tipo de cosas, ¿sí? Restablecimiento y conservación de la salud física y psicosocial, lo que hemos hablado, ¿no? Aplicación del plan de cuidado. Por lo general, nuestra regla de oro, cambio de posición cada 2 horas. Si vamos a hablar de la parte de los cuidados de enfermería como tal, lentamente para prevención de lesiones por presión, cambios, hidratación de piel, que las camas estén totalmente tendidas, que no haya arrugas, que no haya objetos que le ayuden, toda la historia de las lesiones por presión, ¿no? Si hablamos de los pacientes que van a producir, perdón, que no tienen movimiento y que pueden producir coágulos, pues movimientos pasivos o activos. Decirle al paciente como tal, si hay la condición de que con la pierna, el brazo, la mano, que sí puede mover, ayude o estimule al otro a los movimientos como tal. Si hay familiares y yo no voy a estar al 100% con ese paciente porque tengo más, no soy un cuidador exacto de un solo, pues voy a educar al paciente para que realice este tipo de actividades, ¿sí? Existen otro tipo de cosas, como que si hablamos de un paciente que ha sido operado y va a estar en cama, existen los trabajos respiratorios, que consisten en mucho tipo de cosas. Algunos les dan incentivómetros, cuando estamos en instituciones pobres que no tenemos los incentivómetros, llenamos media botellita de agua con un sorbetito y comienza a soplar, eso ayuda a expandir los pulmones y evita que haya un edema como tal o una acumulación de líquidos tal vez en la base pulmonar. ¿Sí? Son actividades que ustedes van a ir aprendiendo antes de retirar la sonda vesical, para una rehabilitación de la función normal de una sonda vesical, comienzan a pinzar, luego sueltan 1 hora, 2 horas, y eso ayuda a que el esfínter se comience a reactivar. El esfínter que es el músculo que controla la vejiga para que no se vacíe siempre, ¿sí? Entonces, son actividades como tal, la parte psicosocial, la parte de la nutrición, tengo que fomentar a que el paciente se alimente, tengo que decirle que le va a ayudar la proteína alta, no va a consumir muchos carbohidratos porque lo que va a hacer es engordar y la proteína va a ayudar a los músculos, entre otro tipo de cosas que ustedes pueden ir conociendo de poco a poco. El autocuidado es muy importante porque hay pacientes, ejemplo, tienen una hemiplegia, quiere decir que un lado no mueve, y la otra función, perdón, y el otro lado sí le funciona, pero no realizan como tal un autocuidado. No es solamente el autocuidado de no golpearme, de tomar el medicamento,
La higiene es muy importante. ¿Por qué creen que cuando tenemos pacientes, después de tantas horas de cirugía, hay que bañar? ¿Por qué? Porque las bacterias aumentan en nuestro organismo, se producen por nuestros fluidos corporales normales, que es uno de los sudores como tal, tenemos eliminación como tal de eso, y lo que hace es aumentar el riesgo de infección, ¿sí? No solamente hablemos del baño, el autocuidado de la higiene vocal, las caries, infecciones, la limpieza de los oídos, limpieza de cavidades, la limpieza perianal, todo puede conllevar a ¿qué? Que aumente infección. Entonces el autocuidado es muy importante. Si tenemos pacientes que son netamente dependientes, pues tenemos que dar información a eso de los familiares. Otro ejemplo, cuando tenemos pacientes con parálisis cerebral, sabemos que no se van a mover, no van a actuar, a veces solamente tienen la boquita abierta y tienen una sonda como tal, o lo único que hacen es mastigar y todavía tienen el reflejo de glutorio. Entonces tengo que estar muy pendiente que ¿qué? Ningún bicho, ninguna mosca o algo se le pegue, porque puede conllevar a una infección. Entonces, la educación de aparte de que todo lo que yo voy a hacer es muy importante replicar para esos pacientes tengan en algún momento, como les decía al inicio, en el mejor de los casos, los casos, perdón, una reinserción como tal, ¿sí? Todo lo que hemos hablado hace un momento, limitar daño a un paciente que se encuentra en estado de reposo prolongado, por favor, esos pacientes que tenemos, que son ya con diagnósticos definitivos de hemiplegias, paraplegias, eh, corren más riesgo por la falta de, ¿sí? Y es muy importante. Si tenemos hospitalizados, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Actividades, movimientos activos, pasivos, cambios posturales y toda la historia, pero si tenemos estamos como cuidador tal vez en una casa y está un familiar y en el tiempo de que yo no estoy, yo tengo que incentivar a que haya movimientos, para que no haya rigidez, para que no haya todas las complicaciones que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Prevenir complicaciones es nuestra función principal de enfermería. No nos olvidemos de eso, es nuestra función. ¿Por qué? No podemos tener un paciente que ya tiene una complicación y agregar la otra más. Sí, no es justo. No es justo promover y enseñar al paciente y al familiar a adquirir independencia y mantenerlo. Si lo que habíamos hablado, si tenemos un adulto mayor y el paciente todavía está con sus condiciones para poder alimentarse, cambiarse, bañarse, tal vez con vigilancia como tal es mejor realizarlo. Yo trabajé en un geriátrico por 2 años y los pacientes de 103, 100 años, algunos caminaban, otros no, pero comían, trataban de hacer actividades. Tenía un paciente que tiene una hemiplegia por una extracción de una parte del cerebro por tumores, y él se levantaba con apoyo de alguien moviéndolo, él comenzaba a levantarse, a sentarse. Tenemos que ser fomentadores, ser promocionadores de este tipo de cosas, ¿no? Facilitar en su integración. Todo lo que en algún momento si hablé con ustedes o si lo van a hablar, cuando ustedes hablan o conocen la parte de los pacientes con capacidades especiales, todo está direccionado a una reintegración para que no haya exclusión, para que el paciente no se sienta limitado ni excluido, porque conlleva todo lo que hemos hablado, ¿sí? Tenemos el área comunitaria, ya todo lo que hace rato hemos hablado. Educación y autocuidado, lo mismo que mencioné hace un momento. Por favor, ustedes son los conocedores, no al 100%, pero lo vamos a ir aprendiendo porque nada aprendemos en clases más que un 10 o 15%. Del resto es experiencia, autoeducación, lectura, consejos, enseñanzas en el día a día. Entonces, lo poco mucho que sepamos, somos conocedores del tema, ustedes lo son, tenemos que ayudar a que esos pacientes mejoren su calidad de vida. Ese es uno de los objetivos principales, ¿sí? Mejorar la calidad de vida y como habíamos hablado hace un momento, evitar complicaciones. Es mejorar la calidad de vida el tiempo que sea necesario. En alguna parte tal vez hablo de los cuidados paliativos. Si tenemos pacientes con cáncer, no quiere decir, bueno, anda, acuéstate y como ya te dieron 3 meses de vida, acuéstate y veremos qué pasa en los 3 meses, pero tranquilo, no hagas nada. Es reintegrarlos, es hacerlos sentir bien, mejorar el cuidado personal, el autocuidado. Siempre tenemos que enfocarnos en que hay que mejorar su calidad de vida como tal, ¿sí? Justo lo que estamos hablando, mejorar la calidad de vida de las personas que tengan limitación. Y en el caso de ser mejor, tal vez, objetivos como tal y ser muy optimista, reintegrar a esas personas, ¿sí? Es importante eso. Ustedes han visto ahorita, justo aquí hay una imagen, ustedes han visto que
No tienen piernitas, no tienen ejemplo, un brazo. Existen prótesis. ¿Para qué? Para que esos pacientes no se sientan aislados, no se sientan extraños, no se sientan raros, porque no, primero, como les digo, no es justo que haya sucedido esto y no, nadie es libre de cualquier de este tipo de circunstancias, ¿no? Y la idea de nosotros es hacer que en algún momento todos seamos reintegrados de alguna u otra manera. Ejemplo, antes no existían las prótesis. El humano buscó la estrategia para que esas personas se reintegren y sean funcionales, no se sientan aislados. Y ustedes han visto muchas cosas que se están inventando. Ejemplo, en algún momento no deberían haber tenido ni silla de ruedas y el paciente pasaba postrado en la cama. Alguien inventó una silla de ruedas para reintegrar. Yo no les voy a decir, vayan, invéntense algo para que el paciente con paraplegia se levante. Pero la idea es, si el paciente está consciente, reintegrarlo, vamos a sentarlo, vámonos a la sala, vamos a conversar, mientras yo te hago actividad, en el caso de que sean cuidadores o que sean familiares, mientras yo te hago actividad, vamos a ver una película, conversemos. Esa es la idea de nosotros. Y esa es la función principal. Recordemos que enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo. Y nosotros pasamos mucho, si no es todo el tiempo, con los pacientes. Con, es 24/7, a diferencia en ciertos lugares, en ciertos procesos, en ciertos departamentos, el médico está paulatinamente porque pasa visita y tiene otras más actividades, más pacientes, consultas de entre otro tipo. Pero nosotros no, y nosotros tenemos que hacer que ese paciente se reintegre, ¿sí? Vamos a hablar. La rehabilitación ayuda a qué? ¿Para, ¿para qué nos ayuda? Esto se tratan de afecciones, dolor, mejorar la forma de vida como tal del día a día de los pacientes. Nos ayuda a todos. No podemos, tal vez direccionarnos a que solo va a ayudar a las personas, digamos, que tengan un problema físico. Ya habíamos hablado de a quienes también, a los pacientes que tienen un problema psicológico, un problema social, nos ayuda a reestabilizar algo que existía. Ejemplo, hay personas que en realidad tienen un problema tal vez de socializar con el resto. No es fácil para ellos, ya sea por un estrés post-trauma, por una mala experiencia y así sucesivamente, ¿sí? Pero la idea de todo esto es que, listo, yo no puedo actuar directamente en la parte psicológica, aparte de un acompañamiento y consejería, pero yo sí puedo direccionar a un profesional. ¿Sabes qué? Verá, esto nos va a ayudar mucho un psicólogo. Hay que direccionar que el psicólogo no es ir porque uno está loco, es un profesional que nos ayuda a actuar en nuestra parte psicológica cuando tenemos ansiedad, tristezas, pensamientos que no podemos manejar. Ejemplo, hay personas que se estresan muy fácil, que lloran muy fácil o que andan muy deprimidos o tienen mucha ansiedad y no pueden controlar. Los psicólogos tienen tics para poder mejorar, tienen unas estrategias de ejercicios como tal para poder mejorar eso. Y eso ayuda a que esas personas tengan una integración social mejor, ¿sí? Entonces, no nos vamos solo a la física, sino a generar todo. Si en alguna parte lo vamos a hablar porque hay más parte que se va a hablar de toda la rehabilitación, del lugar, perdón, actividades específicas según a donde nos vayamos a direccionar, pero ya tenemos que ir visualizando y hacer un mapa grande de que esto no solamente es algo físico, yo voy, le hago masaje, le muevo las manitos, le acuesto, le cambio posición y aquí doy 2 horas, luego regreso. Es un todo, ¿sí? Un todo. Un paciente es un todo y nosotros tenemos que ir direccionando con eso, ¿sí? La rehabilitación es una parte esencial de la cobertura sanitaria universal, junto con la promoción de salud, la prevención de enfermedades, tratamientos y cuidados paliativos, lo que hace un momento hablé de los cuidados paliativos. Ahora los pacientes, casi el 100% se podría decir, si no es más, de los pacientes de ejemplo de cuidados intensivos para nosotros poder mejorar su actividad física o restablecer su función física como tal, tenemos pacientes que han estado sedados por 1 o 2 meses y esos pacientes tienen una polineuropatía producida por los medicamentos. Están 1 o 2 meses con sedación, con relajante muscular y eso hace que su actividad muscular se acabe, no definitivamente, pero de una parte temporal muy amplia. Tienen atonías, como lo nombró hace rato Yadira. Los músculos
están totalmente desintegrados, llegan con una masa muscular, son súper, se podría decir, musculosos, no en el cuanto de músculo de fisiculturismo, sino musculosos de un músculo grande. Pero como hay la falta de, se disminuye como tal, no se han recuperado las células, solo han estado inactivas, sus células musculares se disminuyen, la masa muscular disminuye. ¿Y es por qué? Porque hemos acostumbrado al paciente a relajarlo y no realizar actividades físicas. Entonces, ahora la mayoría de pacientes de terapia intensiva se ha aconsejado, se ha direccionado ¿a qué? A que existan todo se vaya direccionando a que trabajemos en una pronta fisioterapia para mejorar todo lo que se está hablando ahorita, restablecer, recuperar esas funciones, cosa que el paciente lo empezamos a despertar y su masa muscular está activa, no está dormida totalmente, no pierde esa fuerza muscular. Incluso si tenemos un paciente con ventilado por mucho tiempo, estas actividades físicas como tal y esta rehabilitación como tal de los músculos y las actividades ayuda a que a esos músculos respiratorios que trabajan en el proceso de la respiración ayuden a sacar pronto un ventilador porque ya tienen autonomía para respirar, ¿sí? Cualquier persona que necesite rehabilitación en algún lugar, en un momento de su vida, se va direccionando como consecuencia de todo lo que yo les había hablado. Existen enfermedades, existen traumas, existen situaciones como la que habíamos hablado hace un momento sobre un paciente que ha estado sedado por mucho tiempo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos pacientes con cirugías, sabemos que los pacientes pasan acostados. Un ejemplo, cirugías grandes, cirugías, se podría decir, de larga o bastante duradera. ¿Y qué pasa? Los pacientes pierden esa circulación como tal. Y al momento, digamos, de luego de 6 horas, eh, sale a la camilla, la pasamos a la cama como tal. Hacemos que el paciente, luego de 8 horas, al momento de estar así, lo hacemos levantar. El paciente presenta una hipotensión, su circulación se disminuye. ¿Por qué? Porque no hemos incentivado que el paciente acostado haga movimientos lentos, activos, despacio, o pasivos que nosotros vayamos, le movamos despacio, sus piecitos, levántese despacio, haga esto, haga lo otro. Nosotros no hemos incentivado y hemos tal vez aprendido, o no hemos aprendido, se podría decir también, que esto nos ayuda a que haya una pronta actividad como tal circulatoria, que su parte circulatoria se ayude. Ejemplo, hay muchos pacientes que están despiertos y los compañeros van y dicen, es que hay que ponerle media anticólica, le ponen medias anticólicas. Pero no generamos a que el paciente, a pesar de que sí se puede mover, señor, tiene que tratar de mover las piernitas, tiene que tratar de caminar, tiene que tratar de hacer esto, tiene que tratar de hacer lo otro, vamos a hacer cada qué tiempo esto. Esas actividades físicas como tal ayudan muchísimo a que su parte circulatoria aumente y a que no generemos, recordemos lo que todos habíamos hablado, complicaciones como coágulos, lesiones. Y como les digo, un coágulo puede llegar a tapar un vasito de algún pulmón o algo y ahí queda el paciente. Y es una de las T que habíamos hablado, en algún momento si les di clase, que producen una parada cardíaca, una tromboembolia pulmonar. Y la tromboembolia no se evidencia hasta cuando ya está produciendo toda la sintomatología y de falta de oxigenación, cianosis y otro tipo de cosas, ¿no? Tenemos, ¿quién necesita rehabilitación? Todos los pacientes que ya habíamos hablado. Aquí estamos hablando de la parte física, ¿sí? Lesiones con traumas, quemaduras, fracturas, huesos rotos, lesiones cerebrales, traumáticas, lesiones de la médula espinal, accidentes cerebrovasculares, infecciones graves. Tenemos ciertos defectos congénitos de los pacientes, cirugías mayores, porque lo que habíamos hablado hace un momento, efectos secundarios en tratamientos médicos, como para el cáncer. Recuerden que una enfermedad no es un limitante de que se va a morir. Hay enfermedades como tal como el cáncer, que incluso hay pacientes que les dicen, tiene tanto tiempo de vida y las personas, obvio, es una parte emocional muy afectada, pero tratan de continuar con todas sus actividades, tratan de continuar a pesar del medicamento, a pesar de la quimioterapia que les deja hecho pedazos, ¿sí? Pero ellos continúan con todos sus movimientos, con todas sus actividades para no disminuir y no decaer.
toda la parte física complementada con su parte emocional, ¿no? Las cirugías mayores, como yo les decía, existen cirugías grandes, como tales, los pacientes dan, digamos, un cambio de válvula, están totalmente abiertos, luego se les cierra, a los pacientes no hay que moverle por mucho tiempo, un par de horas, pero ya se les comienza a despertar y hay que motivar a que el paciente pronto comience con sus actividades, ya sean movimientos lentos, actividades como tal o movimientos activos suaves, de manera leve. ¿Para qué? Para que mejore todo lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Trastornos del desarrollo. Ustedes incluso han escuchado que dicen, el niño X o la niña X está quedando chiquita y ya tiene tal edad. Tiene un trastorno de desarrollo en cuanto a su estatura. Vamos a hacerle que el niño se ponga a jugar básquet. Cualquier tipo de deporte genera al desarrollo como tal físico y muscular. ¿Por qué? Porque hay ruptura de músculo en las actividades y comienza a mejorar. Y recordemos que el músculo está adherido al hueso y comienza a activar. Es parte de, ¿sí? Dolor crónico, incluyendo dolor de espalda y cuello. Cuando tenemos, ejemplo, un dolor de una ciática, nos mandan a hacer unas actividades, les mandan a nadar, les mandan a caminar en piscinas, les mandan a hacer algo. ¿Qué hacemos de eso? Cuando tenemos todas esas cosas, lo que hacemos es, el músculo se daña, se rompen las fibras y vuelven a recuperarse. Sí, son actividades, son rehabilitaciones como tal, que ayudan a que disminuyan ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el músculo tal vez está inflamado, el músculo está haciendo esto, está lastimando más el nervio y eso conlleva a que se desinflame, que mejore su circulación, que mejore todo lo que conlleva una actividad y una rehabilitación como tal, ¿no? Tenemos los tipos de rehabilitación. Como lo habíamos hablado en algún momento de la clase hoy, existen un sinnúmero de rehabilitaciones ortopédicas. Sabemos que es la parte de huesos como tal, ¿no? Hay actividades específicas para cada uno. Ejemplo, si tienen una fractura digamos, de talón, ya, se le rompió el talón, perdón, el tendón, ya, el tendón de Aquiles. Comienza como si está afectado en la parte como tal del hueso por la ruptura, la ruptura como tal del hueso movió y dañó el talón. Comienzan a realizar la cirugía, luego de la cirugía, luego de tiempo, comienzan a hacer actividades específicas. Un ejemplo, subir y levantar el pie, determinado tiempo, en determinada frecuencia y así. Rehabilitación neurológica, les mandan a hacer actividades. Hay pacientes como tal que les mandan a hacer actividades lúdicas. Se va a comprar rompecabezas no muy complejos ni muy sencillos, donde vamos a mejorar su capacidad de resolver problemas pequeños y vamos a ir avanzando como tal. Rehabilitación pulmonar, lo que hace un momento les hablaba. Cuando tenemos pacientes que están postrados en una cama, están mucho tiempo acostados, existe el riesgo de neumonías asociadas al mismo hecho de estar solo acostado, riesgo de que la pleura se acumule en un solo lugar. Por la no expansión correcta de los pulmones, no ha habido movimiento adecuado y no se expande, no se infla en su totalidad. Ese intercambio como tal ayuda a que haya neumonías y lo que hace es una rehabilitación pulmonar. Comienza con los incentivómetros o como les digo, si estamos en un lugar donde no hay una economía como para comprar un incentivómetro y darle a pacientes exclusivos como tal, algo sencillo. Un sorbetito, media botellita de agua y soplar con una burbuja, soplar hasta que se hagan bastantes burbujas de un determinado tiempo de 2 minutos, cada media horita. Tienen que realizarlo porque eso ayuda a la expansión, otro tipo de cosas, ¿no? Rehabilitación cardíaca cuando les mandan a hacer actividades específicas que ayudan a que el corazón funcione de mejor manera. El ciclismo, el correr, ¿sí? Rehabilitación pediátrica. Existen actividades específicas, movimientos de las piernitas, cuando ustedes tal vez tuvieron algún niñito que tenía los pies en equinovado, ¿qué les dicen? No hay que ponerlo en el andador, no hay que sentarlo así, le vamos a comprar esto, le vamos a poner lo otro, le va a poner, ejemplo, hay pacientes que tienen ciertas anomalías o malformación del pie, un ejemplo, y dicen, no, es que hay que comprar este zapatito. Anteriormente ponen los zapatos al revés y le ayuda. No es, creo yo, la mejor estrategia. Existen zapatos específicos para ese tipo de cosas, ¿no? Rehabilitación geriátrica, todo lo que en algún momento anterior hablé. No podemos limitar a que un paciente por el hecho de ser adulto mayor
No te levantes, ya te hago yo. No te levantes tal cosa. Es que no, dale de comer. Y el paciente tiene movilidad. Nosotros le limitamos y el paciente comienza a perder su fuerza muscular, sus movimientos comienzan a ser más rígidos. Hay pacientes que tienen algún tipo de demencia, ya no son lúcidos en su totalidad y que empiezan a darle medicamentos para que solo pase semidormido. Y como solo pase semidormido, le sentamos aquí, le acostamos allá, le llevamos allá, bueno, ven, le vamos a dar de comer, bueno, vaya a dormir y le quitamos toda su movilidad y su funcionalidad. Tenemos que hacer actividades geriátricas. Una de las que más se asocia con la actividad rehabilitación geriátrica es la física y la neurológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque les dicen, vamos a hacer actividades lúdicas. A ellos les compran a los pacientitos geriátricos los rompecabezas más sencillos, vamos a pintar, vamos a hacer juegos de memoria. El más común que se escucha es párame las manos. Bueno, vamos a escribir, comenzamos. Nombres con A y comienzan a escribir. Fruta con A y comienzan. Son actividades psicológicas, neurológicas que nos ayudan, perdón, es neurológicas que nos ayudan a qué? A que ese cerebro se mantenga activo. Son ejercicios de actividad como tal neurológica para que no esté solo, ejemplo, hay pacientitos que los tienen solos, sentados, bueno, ya tenemos, ponemos la televisión, se duermen, en la noche ya no quieren dormir, toman medicamentos para dormir y así. Entonces esa rehabilitación geriátrica es para no cortarlas, no ponerles una barrera de que los pacientes no deben de recuperar. Hay pacientes que tienen 80, 90, 95 años y son muy activos, son muy conscientes, no son dependientes, en su totalidad son independientes, pero como les digo, con vigilancia por riesgo de, ¿no? Y la rehabilitación deportiva, que ustedes han de ver mucho en la televisión. Hay incluso ahorita la formación como tal de médico deportólogo como tal. Hay terapistas físicos que se especializan netamente en la parte deportiva. Si ya hablamos de la parte deportiva, ya estamos hablando de un esfuerzo físico mayor, ¿sí? Y ya estamos hablando de actividades de rehabilitación física como tal. Digamos que tuvo una ruptura de ligamentos, un daño muscular, una fractura y comienzan a despacio, lentamente, proactivamente a restablecer esas funciones anteriores que tenían. Por la ruptura del ligamento tal vez ya no puede correr, pero tenemos que hacer que eso mejore, ¿no? Tenemos la rehabilitación ortopédica que yo les hablaba hace un momento. Ahorita existe incluso las prótesis como tal. Y no es de mandarle a poner solo la prótesis y vaya y camine, ¿sí? Hay actividades como tal, ejemplo de aquí, la buena hidratación, la colocación correcta de ciertos lugares. El hecho de que tenga una prótesis no quiere decir que, bueno, va a caminar como si nada no ha pasado. Existen ejercicios, técnicas, masajes para que no se lastime. Recordemos que está haciendo presión en un cuerpo extraño, ¿sí? Entonces puede pasar todo eso. Aquí tenemos el concepto apunta a la funcionalidad corporal, ¿sí? Las tareas de rehabilitación pretenden que el individuo mejore su movilidad, se adapte más que nada a algo como lo que estamos viendo, ¿no? Y sus habilidades físicas a partir de ejercicios, masaje y otras técnicas. Rehabilitación neurológica. Hay mucho tipo de rehabilitación neurológica. Conlleva muchas cosas, mucho. Es una amplia gama y creo que es una de las partes más difícil de tratar, ¿sí? Son personas que han perdido la capacidad motora, funcional cerebral, consecuencia de traumatismo, enfermedades, como cualquier tipo de enfermedad, accidente cerebrovascular que puede conllevar, no solamente recordemos a que, bueno, una hipertensión, a una diabetes mal controlada, ¿sí? Son muchas circunstancias y la parte neurológica es muy complicada y se ha visto muchos estudios que la parte neurológica bien trabajada, muy constante, siempre oportuna, ha llevado a buenos resultados, ¿sí? Hay que perseverar mucho en la rehabilitación neurológica. La rehabilitación pulmonar, aquí tenemos un incentivómetro, ¿no? ¿Sí? Es una de las personas, perdón, es uno de los programas para personas que tienen problemas respiratorios crónicos. Puede ayudar a mejorar su capacidad para realizar terapias diarias. Ejemplo, cuando teníamos los pacientes COVID, les mandaban a hacer muchas terapias respiratorias. ¿Por qué? Porque los pacientes COVID tenían esa secuela de la fibrosis pulmonar. La fibrosis quiere decir daño como tal de los vasos, de toda la parte pulmonar específica, ya sea bronquios, alveolos, sí, bronquiolos. Entonces, todas esas actividades
perdón, los pacientes salían dependientes de oxígenos. ¿Por qué? Porque esa parte estaba muy afectada. Y con toda la terapia pulmonar, respiratoria, comenzaron a restablecer un cambio de oxígeno más sencillo, con todas las actividades que tienen que realizar. Y comenzaron a disminuir la dependencia del oxígeno. ¿Y qué hace que un paciente ya no dependa de un oxígeno? Se va a reintegrar de manera social mucho más rápido. ¿Por qué? Porque antes cargado un tanque de oxígeno o un oxígeno, un concentrador, pues ya sabemos que no va a ser muy sencillo, ¿no? No siempre vamos a tener lugares de conexión eléctrica donde tenemos que ir, si el oxígeno se acaba, ¿qué va a pasar? Entre otro tipo de cosas. Entonces, al momento de nosotros mejorar su parte pulmonar, vamos a ayudar también a que haya una reintegración social, ¿sí? Tenemos la cardíaca, lo que yo les decía, ejemplo, aquí tenemos la parte del ciclismo, tenemos también la parte, es muy importante que conozcan esta parte cardíaca porque hay hasta límites. ¿Por qué? No quiere decir que el corazón esté tan mal, está mal y por eso le mandamos a correr 1 hora. ¿Sí? Existe, ejemplo, el paciente tiene una miocarditis, el corazón está grandecito, está inflamado, está infectado, está con el tratamiento, pero ¿qué pasa el paciente? El paciente solo tiene una vida sedentaria, no camina, no trabaja, a veces son personas de hogar, tienen obesidad, tienen colesterol alto, impide una correcta circulación y que ese corazón bombee de manera correcta, no se alimentan bien, ¿sí? Entonces, el tabaquismo, el alcohol y todo lo que va afectando. Entonces, la rehabilitación cardíaca, toda la actividad cardíaca que estamos haciendo, con el ciclismo, como les digo, con el caminar, no está complementada con todo lo que hemos hablado. Es muy importante de que eso de ahí aumente también y sea como una unión de todo. ¿Para qué? Para que haya una pronta rehabilitación cardíaca, que ese corazón ya no necesite tal vez cierto medicamento. Está controlado. Estamos empezando a hacer ecocardiogramas, electrocardiograma y vemos una buena actividad cardíaca, vemos bien esos vazamientos de los ventrículos, de las aurículas, ya no hay esa arritmia cardíaca de esos pacientes que ya no tienen un ritmo cardíaco como tal correcto. Todo va sumando y todo tiene que ir relacionado para una pronta rehabilitación cardíaca, ¿no? La rehabilitación pediátrica se enfoca en un tratamiento global e interdisciplinar del niño. Siempre recordamos con la parte de los padres, siempre, porque de nada me sirve yo educar a un niño en todo, en su entorno, ya sea ortopédica, neurológica, reumática, en todo, pero los padres no ayudan, vienen a la terapia y en la terapia realizan, pero el resto en la casa no se cumple. Entonces la rehabilitación siempre debe ir acompañado, ¿sí? De un familiar o un cuidador y de ahí sí, de la manera interdisciplinar, como dice, global. ¿Por qué? Porque el pediatra puede, digamos, tiene problemas del lenguaje, terapista del lenguaje. Tiene problemas tal vez la marcha, nos vamos con el terapista físico. Tiene problemas, como les decía hace un momento, los pies de equinovaro, con el ortopedista, entre otro tipo de circunstancias, ¿no? Y en los niños, mientras más pronto sea la rehabilitación, es mejor para que vaya avanzando su crecimiento de manera oportuna, ¿sí? La geriátrica, todo lo que yo les digo. Sí, hoy ustedes en esta parte de la rehabilitación, con quien más van a trabajar son con adultos normales, con todas las enfermedades que hablamos de accidentes cerebrovasculares, de enfermedades cardíacas. Con niños es un poco diferente porque los cuidadores directos son a quien más hace caso, ¿no? A menos que ya sean auxiliares netamente de terapia física, rehabilitación como tal, y les van a ir direccionando y enseñando de todo. Pero a esos y la geriatra, esos son los que más ustedes van a trabajar. Entonces es muy importante, no se olviden, llévense en esa idea. No porque tengan una edad determinada lo vamos a hacer inútil. La edad avanzada no quiere decir que sean limitantes para ellos. Hay muchos pacientes que son muy funcionales y nosotros tenemos que incentivar a que esa funcionalidad continúe, esas actividades continúen. Si el paciente puede comer solo, que coma solo. Si el paciente se puede levantar, que se levante y realice alguna actividad. Si el paciente quiere bañarse solo, pues se va a bañar solo con vigilancia. Si soy cuidador y estoy a cargo de alguien, pues tengo que realizar todas las actividades que yo les digo para no limitar y no privar, ¿sí? Porque si yo ya privo, realizo una privación de algo, el paciente va mentalmente a decir, no, es que yo ya no puedo porque ya me lo dijeron. Tengo que incentivar a que se reactiven muchas funciones y esa es la idea de una rehabilitación, ¿sí?
La deportiva, como yo les decía, tenemos un sinnúmero ahorita de especialidades médicas y de todo. ¿Y qué hacemos? Ya conllevamos a una especialidad deportóloga como tal. Y ellos son especialistas en eso y tienen un sinnúmero de actividades como tal para recuperar según el daño que lo tengan. Si hablamos de un fisiculturista, pues tal vez la parte de los tendones y la parte muscular netamente. Si hablamos de un paciente que tuvo una fractura como tal y es, digamos, corredor, pues su parte de correr como tal se va a actuar en la parte muscular, se va a agregar dieta, se va a agregar suplementos, no suplementos, para músculos, sino suplementos alimenticios para recuperar la fuerza muscular como tal, entre otro tipo de cosas, ¿no? Concepto de discapacidad. No sé si con ustedes ya fue el que les di el tema como tal, pero existen un sinnúmero de conceptos hasta mal direccionados sobre la discapacidad de las personas, ¿no? Se expresa como una condición que puede aparecer en el ser humano en cualquier etapa del ciclo de la vida de forma temporal o permanente. Y la idea es que sea temporal y nosotros rehabilitar, recordemos eso, ¿no? En el mejor de los casos. Ejemplo, nosotros tenemos una discapacidad auditiva, tiene hipoacusia, que es que escuchan poco. Existe una estrategia de rehabilitación. ¿Cuál es? El colocar un oído artificial. Tienen los audífonos como tal, ¿no? Paciente tiene una alimentación física que no tiene una piernita, la prótesis, que tiene dificultad para caminar por la rodilla, una cirugía de cadera que no fue bien tratada, ya no tiene arreglos de fémur, el bastón, rehabilitación física con actividad física especial. Y para ellos, y hay un sinnúmero de más rehabilitaciones como tal, ¿no? La OMS afirma que el 15% de la población mundial padece de alguna forma de discapacidad y tienen dificultades considerables para funcionar. Si nosotros ya vemos una actividad que está limitando a un paciente, tratemos de direccionar a los profesionales y que haya una rehabilitación oportuna. Mientras más rápido sea el diagnóstico, más rápido va a ser el accionar para nosotros más pronto, de manera oportuna, de manera rápida, recuperar y restablecer lo que existía, ¿no? Personas con discapacidad se encuentran estrechamente relacionadas con la transición demográfica a nivel mundial. Existen en todos lados. Eso tenemos en la mente que existen en todos lados y recordemos que en algún momento puede pasarnos a quien sea. No estamos absueltos de nada, ¿sí? Tenemos las físicas, las mentales, las intelectuales, las personas como tal con discapacidad físicas, recordemos que es la limitación como tal por algo, ¿sí? Al interpretar con diversas barreras pueden impedir su participación efectiva en la igualdad como tal de condiciones, la situación del día a día. Nosotros ya hablamos de esto, tenemos que reintegrar de manera social, ¿no? Los tipos de discapacidades. Autismo, enfermedades crónicas, deficiencia auditiva. Creo que ustedes, en esta parte aquí de la memoria, no quiere decir que me olvidé de dónde dejé las llaves, es una pérdida y una discapacidad, ¿no? Estamos hablando de memoria de que no me acuerdo cómo me llamo, no me acuerdo de mis hijos, no me acuerdo cómo se llama mi esposo, mi esposa. Eso es una pérdida de memoria. Pero hay de que me olvidé tal vez de dejar cerrada una llave, no me acuerdo que cerré una llave, el estrés mismo puede producir ese tipo de cosas que, aunque suene, se podría decir feo, pero son cosas sin importancias, ¿sí? Y pueden conllevar a olvidarse, pero no me puedo olvidar dónde yo vivo, cómo me llamo, mi nombre, mi apellido, mi edad como tal, ¿sí? No puedo decir, claro, yo tengo 20 años y en realidad tengo 50. Me puedo equivocar, ejemplo, es que tengo 53 y no me acuerdo si cumplí 54 o voy a cumplir 54. Son cosas así como tal que a veces nos desorientamos de manera breve, ¿sí? Pero las pérdidas de memoria son problemas graves como tal, lo que les decía, ¿no? Enfermedades mentales, hay un sinnúmero de enfermedades como tal, ansiedad, depresión, Alzheimer, todo eso incluso conllevan a rehabilitaciones con medicamentos y rehabilitaciones sociales, rehabilitación psicológica, neuronales, con actividad psiquiátrica específica para actuar ahí como tal, ¿sí? El concepto de minusvalide. Cuando nosotros hablamos de un paciente minusválido, lo direccionamos de una al que no camina, no habla o tiene un retraso mental, ¿no? ¿Sí? Situación de desventaja que se encuentra una persona determinada como consecuencia de una deficiencia o discapacidad cuando hay una limitación como tal que impide, ¿sí? Por eso es minus, que vale menos en cuanto a actividades como tal, ¿no? Y es independientemente, se da en cualquier raza, no hay exclusividad, ¿sí?
El concepto se usa para designar a una persona con discapacidad físico o intelectual que se hace presente de alguna manera hereditaria o de manera accidental. Recordemos, por favor, que esto nos puede pasar a cualquiera, así que tenemos muy en cuenta de que tenemos que ser parte de la integración porque en algún momento puedo yo no ser solo el trabajador, sino el paciente, ¿sí? Cuando hablamos de los servicios de rehabilitación que ayudan a retomar la vida diaria en los pacientes como tales, no solo hablamos de una terapia que vemos aquí. Hablamos de un sinnúmero de terapias que hay amplia gama de terapias, ¿sí? Existen tratamientos como tal físicos, ortopédicos, farmacológicos, emocionales, sociales, todo existe en eso, ¿sí? Y si hablamos de una fisioterapia, nos vamos a ir directamente a la actividad física, terapéutica, ¿sí? Hay pacientes que conllevan a electroestímulos como tal, actividad eléctrica para que ese músculo se reactive, ¿sí? Ejemplo, aquí dice aplicación de pruebas eléctricas, el electrocardiograma, electromiografía, pero hay pacientes que necesitan tratamientos como eso cuando vemos que la inactividad muscular se está dando por la falta de energía como tal, por actividad eléctrica ausente, ¿sí? Pruebas determinadas funcionales específicas. Hacemos un estudio del músculo, un estudio del tendón, ¿sí? Algo específico cuando hablamos de fisioterapia. Y es un sinnúmero de actividades que todo se va a ir direccionando si vamos hablando de una actividad física como tal. Ejemplo, estamos hablando del dolor del túnel carpiano, pues les van a hacer actividades como el frío, caloterapia, electricidad, movimientos como tal, le van a poner un inmovilizador, en cierto determinado tiempo van a hacer ejercicios como tal activos. Si vamos a hablar del daño del tendón de Aquiles, pues le van a mandar a qué? A que ya use cierto tipo de zapato, van a hacer ejercicios de levantar sin cuclillas, van a caminar, van a comenzar a comprar una pelotita y donde el pie se tiene que empezar a mover. Hay un sinnúmero de actividades que todo se va a ir direccionando y en las clases posteriores vamos a hablar sobre cada afección como tal y cómo se va a actuar ante esa afección, ¿sí? ¿Listo? Hemos hablado de todo en el marco de la información que tenemos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? En lo que a mí concierne, no, Listen, está muy claro su explicación. Gracias, Yadira. Igual si tienen alguna duda, por favor, creo que como ustedes ya tienen mi contacto, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Sobre las tareas, ya les debe poner para que vayan avanzando. Recuerden que las tareas es algo sencillo, algo direccionado a un estudio de enfermería como tal netamente, que para eso ustedes están estudiando, para ser auxiliares de enfermería o tecnología en enfermería. Si no me equivoco, es la tecnología y que sea direccionado a eso. No les puedo ir a preguntar actividades específicas que no nos corresponden, que tal vez sean direccionados a las fisioterapias, a los psicólogos y a los ortopedistas, pero las actividades y los trabajos como tal van a ser cosas específicas de nuestra competencia, ¿sí? Eso es todo entonces, jóvenes, nos vemos la próxima semana, si no me equivoco es el día lunes. Que pasen un buen feriado y un buen fin de semana. Hasta la próxima. Que pasen muy bien. No, Listen. Gracias, gracias.